Ok, voy a empezar a grabar y te presento. Pues, bueno, esperen, busco la semblanza. Bueno, aquí está con ustedes Jennifer Rosales Méndez. Ella es estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, pues ella estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de Morelos, trabajando en el área de análisis funcional. Actualmente es estudiante de doctorado en el área de matemáticas bajo la dirección de Yuri Karlovich. Y pues ella ha asistido a muchísimos congresos y escuelas como a nivel internacional. De hecho, yo la conocí allá en Italia. Y pues, por ejemplo, ella fue al Congreso Internacional de Matemáticas que tuvo lugar en Río de Janeiro y presentó el trabajo titulado Haseman Boundary Problem. Y ha asistido a escuelas como la Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional, la escuela ¿cómo se llama? Advanced School o Non-Local Partial Differential Equations and Applications to Geometry, Physics and Probability. Y que tuvo lugar en Trieste, en Italia, en 2017, donde yo la conocí, y porque yo nada más me unía a los bocadillos. Y pues también he asistido a cursos de verano, a un curso de verano que eh, tiene lugar en Brasil, en Río de Janeiro, en el IMPA. Ahí por si quieren ir, yo me moría de ganas por ir, pero ya nunca apliqué. Nunca, como siempre se me pasaba la fecha. Pero si tienen dudas, pues le pueden preguntar a Jenny y pues los dejo en buenas manos. Adelante, Jenny. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. También estoy muy nerviosa, así que si de repente me salgo, ténganme paciencia. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito de lo que hice, bueno, lo que estudié en lo que fue mi tema de tesis de licenciatura. Igual también si me da tiempo les platico un poquito con qué continué trabajando. Y bueno, vamos a empezar. A lo largo de la plática les voy a hablar sobre lo que son operadores de Fredholm. Les voy a definir lo que son los operadores lineales, operadores normalmente solubles, para poder entonces introducirles lo que es un operador de Fredholm, ¿no? Ya después les voy a hablar, sí, creo que se ve mi flechita, sobre lo que es el problema de frontera de Riemann y el problema de frontera de Haseman, que es como una aplicación de lo que vienen siendo los operadores de Fredholm. Y bueno, como que esa es la idea de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Primero les voy a dar algunos conceptos preliminares para que se entiendan al final los resultados. Bueno, bueno, si tenemos una curva orientada simple, ya sea abierta o cerrada, esta se le va a llamar curva de Lyapunov si satisface que la tangente a cualquier punto en mi curva exista y además que forme un ángulo con mi eje real que satisfaga la condición de Holder, ¿vale? Entonces, una curva de Lyapunov satisface estas condiciones. Vale. Bueno, hay algunas cosas que ayer vi que medio, sí, introdujo, no me acuerdo cómo se llama el chico que dio la plática de las 6:30, que les habló un poco de análisis funcional, así que, bueno, entonces sí, entiendo que sí ya tienen algunos conceptos preliminares. Él les habló de espacios de Hilbert, entonces yo les voy a hablar, todo lo que, con lo que estoy trabajando es en espacios de Banach, y por un espacio de Banach vamos a entender que es un espacio vectorial normado completo, ¿vale? Ahora, si consideramos dos espacios de Banach, vamos a entender a lo largo de la plática por L al conjunto de todos, bueno, al espacio de Banach de todos mis operadores lineales acotados que van a actuar del espacio de Banach B1 al espacio B2, ¿vale? A ver. También porque kernel del operador A, bueno, A pertenece justamente al conjunto de operadores lineales acotados. Se va a entender que el kernel de A es aquel conjunto de todos los elementos en mi espacio de Banach B1 que satisfagan esta condición. Por la imagen de dicho operador, vamos a entender que son todos mis elementos que pertenecen al espacio de Banach B2, tal que le pedimos que ahora satisfaga esta condición
para todo elemento que pertenece a mi espacio de Banach B1, ¿vale? Y por co-kernel o siempre me trabo con esa palabra, co-kernel, va a ser el espacio cociente de lo que es mi espacio de Banach B2 sobre la cerradura de mi imagen del operador A, ¿vale? Estos datos son importantes para al ratito poderles definir lo que es un operador de Fredholm. Ahora, si tenemos un operador que es linealmente acotado, a este se le va a decir que es se le llama operador invertible cuando existe un elemento A-1, si A está en el espacio de B1, B2, A-1 tiene que pertenecer a B2, B1, ¿no? Y se le llama invertible si satisface que A-1 por A aplicado a X me da X para todo elemento X en mi espacio de Banach B1 y para todo elemento en mi espacio de Banach B2 pedimos que se satisfaga que A aplicado a A-1 aplicado a Y sea igual a Y, ¿vale? A eso se va a entender que es un operador invertible. También, vamos a entender por rango de A aquel operador que tiene, por rango de A se va a entender que es la dimensión de la imagen de mi operador A y lo vamos a denotar todo el tiempo por rank de A, ¿vale? También, si tenemos un operador que es lineal acotado, a este se le va a decir que es de rango finito cuando rank de A, pues, está acotado, ¿no? Entonces, eso se va a entender que es como de rango finito. Ayer, de hecho, en la plática de ese chico, por lo que medio me dejó ver el internet, él trabajaba pues con operadores que no son acotados. Entonces, yo sí me voy a centrar en la parte de operadores acotados. Vale. Un operador también se dice que es linealmente soluble si satisface la condición de que la imagen de A coincida con la cerradura de la imagen de A, ¿vale? Por eso, así, a la cerradura de la imagen de A vamos a entender que es un operador normalmente soluble. Ahora sí, ¿qué es un operador de Fredholm? Si yo tengo un operador lineal acotado, se le va a decir que es operador de Fredholm y en algunos libros se encuentra como operador de Noether o phi operador o no me acuerdo, bueno, tiene otro nombre, pero sí, además de Fredholm se le puede encontrar así en libros. A este se le va a decir que es un operador de Fredholm si es normalmente soluble, es decir, que la imagen de A coincide con la cerradura de la imagen de A, como lo definí anteriormente, y además debe de satisfacer las condiciones de que la dimensión del kernel y la dimensión del cokernel sean finitas, ¿vale? Entonces, esas son las condiciones que yo le estoy pidiendo a un operador de Fredholm. Y además, a ese operador yo le puedo asociar, a ese operador ya le puedo asociar un número al cual vamos a llamar índice de A, el cual va a estar definido como la diferencia de la dimensión del kernel menos la dimensión del cokernel, ¿va? Más adelante van a ver por qué es relevante definir este numerito. Ahora, bueno, sí hay bastantes definiciones, pero al final van a ver por qué tanta teoría, pero si tienen alguna duda, pues con gusto me pueden detener. Vale, entonces al conjunto de todos mis operadores de Fredholm, que son lineales acotados, los vamos a definir por phi. Y bueno, ahora la siguiente definición me dice que si tengo un operador que es un operador que pertenece a mi conjunto de operadores de Fredholm, que actúa de B1 a B2, y tengo otro operador que actúa de B2 a B3, entonces el producto es un operador de Fredholm que va a actuar de B1 a B3, y además, cuando queremos encontrar el índice, resulta que el índice de tal producto es igual a la suma de los índices, ¿vale? También si tengo un operador lineal acotado,
vamos a tener el siguiente teorema que me dice que lo siguiente es equivalente, ¿no? Este operador es de Fredholm, sí lo puedo representar como la suma, o bien la suma de un operador de Fredholm invertible unilateral con un operador compacto, o bien a ese operador de Fredholm lo puedo escribir como la suma de un operador de Fredholm con un operador de rango finito, ¿vale? Ahora, bueno, por J voy a denotar al conjunto de todos mis operadores compactos. Y bueno, el siguiente teoremita me dice que si tengo un operador que es Fredholm y un operador compacto, entonces la suma de dichos operadores es Fredholm, y cuando yo quiero encontrar el índice de tal suma de operadores, pues resulta que nada más me da el índice del operador, del índice del operador de Fredholm, ¿vale? Hay una rama, bueno, en todo este proceso que es la teoría de Friese-Hauser, no lo sé pronunciar bien, pero justamente en esa parte es donde se estudia el índice de operadores compactos, y pues se estudia por qué su índice de dicho operador es 0. Ok, entonces si yo tengo un operador singular integral, un operador singular integral es aquel que está definido como una integral de tipo Cauchy. Ok, entonces si yo tengo un operador singular integral en una curva de Lyapunov que sea cerrada, en ese caso vamos a estar trabajando con curvas cerradas. ¿Qué? Bueno, sí, es acotado en LP, ¿vale? Y, vale, ok, entonces ya me estoy empezando a meter con lo que son operadores singulares. Entonces, bueno, otra propiedad adicional de los operadores singulares integrales en mis curvas cerradas es que es involutivo sobre el mismo espacio LP, ¿vale? Es decir, que me satisface esta condición. Una vez que ya me esté metiendo con operadores singulares, ahora sí es necesario que les hable sobre el problema de frontera de Riemann y de Hasselmann para que vean a dónde me está llevando esta información y en qué lo estamos aplicando, ¿no? Vale, entonces, el problema de frontera de Riemann consiste en encontrar una función analítica continua que me defina a todo mi plano complejo, salvo en puntos que estén dados en una curva cerrada. Esa curva está orientada en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y bueno, dicha función va a estar representada por una integral de tipo Cauchy. Vamos a pedir que tenga densidad en LP y se le va a pedir que satisfaga esta condición, ¿vale? Donde phi más y phi menos son los límites que llegan por fuera de la curva, a la curva. Ahorita les voy a hacer un dibujito para que quede más claro. A G mayúscula se le va a pedir que pertenezca a la clase de L infinito, y G pequeña se pertenezca a LP, ¿vale? Ambas funciones G son funciones dadas. Lo que no conocemos son los valores límites, ¿no? O sea, visto visualmente, tengo una curva cerrada. Ay, esperen. Eso no es cerrado. Soy mala dibujando, así que déjenme. Listo. Tengo una curva cerrada, ¿vale? Que actúa en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces va así. Voy a tener que el límite phi menos va a llegar por fuera de mi curva a la curva, y se le va a pedir que el infinito esté en él, ¿vale? Y phi más va a llegar por dentro de la curva, donde se le va a pedir que el 0 esté en él, ¿vale? Lo que me está diciendo el problema es que cada que yo actúo, que mis límites llegan siempre a un punto fijo, ¿vale? Eso es lo que me dice el problema de Riemann. El problema de Riemann, bueno, ya estaba estudiado, es como que el problema base. De ahí salen un buen de casos de estudio. En mi caso me fui al problema de Hasselmann, que me dice, bajo las mismas condiciones que estás en tu plano complejo, tienes tu curva cerrada, orientada en sentido contrario de las manecillas del reloj, tienes dos límites que llegan a mi curva,
mis funciones son las mismas, mis funciones son dadas. Ahora, lo que le voy a cambiar es que al límite que llega por dentro, al límite phi más, le voy a aplicar un corrimiento, ¿vale? Le voy a aplicar un corrimiento, pero con la condición de que el corrimiento actúe sobre él mismo, ¿no? Y que me preserve la orientación, que nunca me la cambie. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre el problema de Riemann y de Hasselmann, ¿no? Ahora, el problema de Riemann, como les decía, ¿no? Ya está bien estudiado, de ahí salen variables, sale el problema de Hasselmann, y bueno, ya metiéndonos en lo que es el problema de Hasselmann, pues les voy a seguir como que haciendo el planteamiento del problema y después van a ver cuál era el objetivo. Vale, entonces tengo mi función phi definida por una integral de tipo Cauchy. A phi más y phi menos están definidas como esta suma, que no es más que la suma de un operador singular integral. Aquí ya tengo la noción de un operador singular integral más un operador identidad, ¿vale? Entonces, creo que ya rayé demasiado. Todo esto lo vamos a cambiar por la notación de un operador proyectivo. Entonces, a la suma, bueno, cuando tengo un medio del operador identidad más un operador singular integral, lo voy a entender como P más, y cuando es la diferencia, vamos a entenderlo como P menos, ¿vale? Así entonces, estos límites los puedo reescribir a esta forma, y claro, a estas fórmulas se les conoce como las fórmulas de Sofosky-Plemec. Y bueno, cuando esto lo reemplazo en mi condición de frontera, cambio. Entonces tengo esta igualdad, ¿no? Escribiéndolo como operadores proyectivos, a ver si no me voy muy rápido, pues tengo esta igualdad que al final de cuentas lo que hago es esto, pasarlo para este lado porque quiero enfocarme en lo que son mis phis, ¿no? Entonces lo tengo reescrito de esta forma, y haciendo un pequeño cambio a la phi, bueno, cada que yo aplique a mi phi mi corrimiento, lo voy a ver como un W aplicado a phi, ¿vale? Para escribir en forma más decente mi corrimiento. Bueno, entonces, haciendo ese despeje y factorizando mi phi, tengo este producto, ¿ok? Una vez que llego a esto, ya escrito con operadores proyectivos, el enfoque del estudio del problema se centra. Yo quiero ver qué tipo de soluciones tengo para phi. Ese es mi objetivo, ver qué tipo de soluciones tiene. Pero para poderlas encontrar, pues necesito deshacerme de eso, ¿no? Entonces, la parte del estudio principal ahora se convierte en ver si este operador es invertible. Si ese operador es invertible, entonces ya lo hicimos, porque ya me puedo dedicar al estudio de lo que es phi. Y para dedicarme a lo que es el estudio de phi, en algún momento tengo que recurrir a llevarlo al problema de Riemann, o sea, definir un mapeo que me lleve del problema de Hasselmann al problema de Riemann, ¿no? Pero eso solamente lo voy a poder estudiar si garantizo que este operador, pues es invertible, ¿no? Pues resulta que los operadores que son de esta forma, donde A y B son coeficientes continuos, son Fredholm en LP, si solo si el producto de dichos coeficientes es distinto de cero. Aquí, aclarar, y siempre se me olvida cambiarlo, pero gamma es igual que L. Ahí, es la misma curva, ¿vale? No he cambiado de curva, nada más ahí cambió la notación. Pero bueno, resulta que operadores de esta forma son de Fredholm cuando su producto es distinto de cero. ¿Ok? Son casi de la forma de lo que me estoy enfocando, pero no tienen el corrimiento. Pero al menos ya sé que operadores sin corrimiento son Fredholm. Y más aún, a operadores de ese estilo les puedo definir lo que es su índice, que es el numerito que también al inicio les definí que era que estaba asociado a un operador de Fredholm, y resulta que el índice yo lo defino como 1 entre 2pi por el incremento del argumento de este cociente, ¿no? Donde obviamente este cociente
pertenece a las funciones continuas, ¿no? En mi curva. ¿Ok? Luego, voy a entender que un operador se llama, bueno, es de tipo de Koezelava-Becqua cuando tiene esta forma, ¿no? Donde W pues, es la aplicación de mi corrimiento, ¿vale? Entonces, bueno, en algún momento llegamos a que el operador que estoy estudiando tiene hasta un nombre que se llama operador de este tipo Koezelava-Becqua. Y este teoremita me garantiza que en efecto, o sea, que el operador de tipo Koezelava-Becqua es Fredholm en LP sí, solo sí, le pido que el coeficiente A sea distinto de 0 en mi curva, ¿no? Y más aún, el teorema lo que me garantiza también es cómo tengo definido mi índice del operador. Y me dice que, pues que el índice de este operador de tipo Koezelava-Becqua está definido como 1 entre 2pi por el incremento del argumento, pero nada más de mi coeficiente A, ¿vale? Hasta aquí, o sea, el operador que estoy estudiando para mi problema de Hasselmann, ya logré ver que es Fredholm, entonces al menos ya hay como ya hubo la relación, ya vi que es Fredholm, ya encontré el índice y más aún, o sea, el teorema de Koezelava me dice, bueno, ese operador sí es invertible en LP bajo las condiciones de que la derivada del corrimiento sea distinta de 0 y que pertenezca a mis clases de Höller. Entonces, bajo esas condiciones, mi operador es invertible. Aquí lo padre en el caso de funciones continuas es que el operador es invertible para cualquier curva. Porque si se dan cuenta, si yo nada más les definí una curva cerrada, les pedí que tuviera el centro, pero nunca les dije, o sea, más de la curva, ¿no? Entonces, para cualquier curva, mi operador es invertible. Y entonces, pues volviendo como que a lo que nos planteamos del problema de Hasselmann, pues ya garantizamos la invertibilidad de eso, ¿no? Que es la primera parte importante el primer reto que nos da el problema, ¿no? Garantizar la invertibilidad. En esta parte, los operadores de Fredholm son los que me ayudan a garantizar eso. Y no solamente para funciones continuas, o sea, después de eso continué con funciones cuasi continuas a trozos, y también los operadores de Fredholm son los que me garantizan en estos casos buscar la invertibilidad de los operadores. Vale, una vez que logro la invertibilidad, ¿qué pasa con el problema de Hasselmann? Sí, todavía tengo tiempo. Eso va a ser ya más platicadito, pero una vez que tengo esta invertibilidad, como les comentaba, yo quiero llevar el problema de Hasselmann al problema de Riemann. Quiero definir un mapeo que me pueda quitar el corrimiento, ¿no? Y bueno, ese es quien me hace posible ese cambio. O sea, la idea de hacer el cambio es que porque el problema de Riemann ya está bien definido, ya es conocido. Entonces, si puedo definir el mapeo, entonces puedo, o sea, pues tengo las soluciones y puedo generalizarlas al problema de Hasselmann. El teorema aquí clave en funciones continuas que me garantiza ese mapeo se llama teorema de la adhesión conforme, que me dice, déjenme que les hago los circulitos, que me dice que voy a mandar a mi alfa t, me garantiza que mi alfa t se va a un punto fijo, mi curva de Lyapunov me la manda a otra curva de Lyapunov, o sea, no se pierde la propiedad de curvas de Lyapunov. También me garantiza que el dominio de mi primer curva me lo manda al mismo dominio interno y el dominio externo, acá que puse de mayúscula, me lo manda pues al mismo dominio externo, ¿no? Y también me sigue garantizando que el 0 está aquí y que el infinito se encuentra en esta zona, ¿no? Entonces, el teorema de la adhesión conforme es el que me permite justamente hacer ese mapeo y llevar el problema de Hasselmann al problema de Riemann.
una vez que se hace ese cambio, resulta que las soluciones que tiene el problema de Hasselmann para funciones continuas, el número de soluciones linealmente dependientes y sus soluciones independientes y linealmente dependientes, dependen del índice que se encontró. O sea, van a depender de este numerito. O sea, sí es importante en el camino, además de estudiar que sea Fredholm, encontrar el índice, porque en el número de soluciones, ese índice nos ayuda a saber cuántas soluciones hay, ¿no? Se encuentran de forma explícita, ¿no? O sea, no te puedo decir, mira, esta es una solución, dos, no, pero sí al menos sabemos cuántas soluciones hay y que tiene solución, ¿no? Y pues a mí se me hizo como muy, muy divertida buscar como que todo ese camino para que al final, o sea, lo engorroso pues es garantizar la propiedad de Fredholm, ¿no? Y el índice. Ya de ahí la invertibilidad en este caso no fue tan complicada, y justamente por el teoremita de la adhesión conforme. Pero bueno, entonces para funciones continuas, resulta que esto pasa para cualquier curva. Cuando modifica bueno, hay estudios, bueno, para curvas cerradas, hay estudios, se hizo como, salieron muchos casitos y de ahí salieron para curvas abiertas. Yo me enfoqué en curvas cerradas y lo que después me puse a estudiar fue qué pasaba cuando le quito continuidad a mis funciones y ahora las trato de ver como funciones cuasi continuas, que no son más que funciones que son, no sé cómo se dicen en español, pero es vanishing mean oscillation, o sea, oscilaciones, no he podido traducir hasta hoy esa palabra, y con la intersección de L infinito. Curiosamente, para esos casos, cuando tú mueves, ya no pasa para cualquier curva, o sea, la propiedad de Fredholm se encuentra nada más para curvas, para el círculo, para la curva unitaria, ¿no? O sea, con radio 1. Y se vuelve como más sutil ese caso, o sea, sí pierdes muchas propiedades, sí ya no garantizas para cualquiera, pero sigue siendo bastante divertido ver qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, eso es como, bueno, ya les estoy platicando un poquito también como de lo que descubrí en la maestría, y de ahí, ahorita, o sea, yo he seguido como que en la misma rama de estudio del problema de Hasselmann, una vez que me puse a estudiar qué pasaba para curvas cerradas, con funciones continuas, cuasi continuas y cuasi continuas a trozos, lo que ahorita estamos haciendo es estudiarlo, pero ahora para curvas estrelladas, ¿no? Que no es más que curvas de este estilo, ¿no? Bueno, supongamos que son rayitos bien rectos, que todos parten del cero. Y entonces ahora ya como que le cambiamos drásticamente ahí la forma, ¿no? Es como, está interesante esta última parte de las curvas estrelladas, pero todavía sigo aprendiendo mucho ahí porque sí es demasiada teoría bastante salvaje, que todavía sigo ahí como, ay. Pero bueno, volviendo al caso de funciones continuas, ahí hay una aplicación muy bonita de los operadores de Fredholm. Y claro, para curvas estrelladas sigo enfocada en operadores de Fredholm, ¿no? O sea, sigo, los operadores de Fredholm, insisto, son los que me están dando la invertibilidad del operador, ¿no? Y pues bueno, pues ya no sé si tengan alguna duda, pregunta. Ya me puse nerviosa otra vez. ¿Ya terminaste, Jenny? Sí. Ok, muchas gracias, Jenny, por tu plática. Agradecemos a Jenny. No sé si alguien tenga alguna duda, una pregunta que quiera hacer. Siéntanse libres ustedes de encender su micrófono y preguntar. Voy a dejar de grabar.